Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre lo que es el procesamiento de datos. El procesamiento de datos es en general la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. El procesamiento de datos trata de un subconjunto del procesamiento de información, el cambio de la información de cualquier manera detectable por un observador. Es la técnica que consiste en la recolección de los datos primarios de entrada que son evaluados y ordenados para obtener información útil. Ciclo de procesamiento de datos. Tiene básicamente 3 etapas: recolección y entrada, procesamiento y presentación o salida. Las entradas, que son los llamados datos de entrada, son clasificados para realizar un proceso factible y rápido. Estos datos deben ser recolectados y dirigidos a un mecanismo central para ser procesado. Proceso. En el momento del proceso. En el momento del proceso se ejecutarán las operaciones precisas para cambiar los datos en información importante. Salida. En el procesamiento de datos se proyecta como actividad extra la administración de los resultados de salida, es decir, se describe como los procesos obligatorios para que la información importante llegue al usuario. Es el resultado de la ejecución del programa. El ciclo ampliado del procesamiento de datos. Origen. Consiste en recoger los datos iniciales, un registro original de datos. Recibe el nombre de documento fuente. La entrada. Los documentos iniciales de entrada se clasifican en forma conveniente para su procesamiento, dependiendo esto de la máquina que se emplee. Procesamiento. Durante el proceso se ejecutarán las operaciones necesarias para convertir los datos en información significativa. Salida. Se recopilan los resultados obtenidos en el proceso. Distribución. Los registros de los datos de salida se denominan documentos de informe o reporte. Y almacenamiento, que los resultados del proceso se almacenan para utilizarlo posteriormente como datos de entrada. El almacenamiento va conjunto con el proceso, porque luego que se procesan los datos, se almacenan. Base de datos. Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis o transmisión. Una base de datos es una recolección de informaciones homogéneas. Se puede decir que son repositorios estructurados de datos de forma sistematizada. También hay que tener en cuenta que se llama base de datos aquel conjunto de datos almacenados y estructurados según sus características o tipología para ser utilizados o consultados posteriormente. Ahora vamos a definir los siguientes conceptos. Campo. Es un espacio de almacenamiento para un dato. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos forman un registro. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Archivo. Este es un conjunto de bits almacenado en un dispositivo periférico. Es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene. Así como podemos ver en la imagen, un ejemplo de estos. También están los tipos de accesos. Están acceso secuencial, que exige el tratamiento de elementos. Para esto es necesario una exploración secuencial comenzando desde el primer momento. Secuenciales, este es un archivo de texto que debe ser leído del principio hasta el final. También está acceso directo, que en este permite procesar o acceder a un elemento determinado y referencia directamente por su posición en el soporte de almacenamiento. Turbo Pascal, que permite este acceso. El aleatorio, que es un archivo con registros de un mismo largo. Un programa puede accesar directamente cualquier registro sin tener que leer los registros previos. Está también el binario, que es un archivo que lee bytes por bytes sin asumir ninguna estructura. Los archivos binarios no son un nuevo tipo de archivo, pero sí una nueva forma de manipular cualquier tipo de archivo. También están los tipos de archivos más comunes que puedo mencionar, de texto, TXT, DOC, DOCX, etc. También de imagen, GPG, GIF, BMP
PNG, entre otros, de video, AVI, MP4, entre otros, de ejecución o del sistema, ACID, BAT, entre otros. También está de audio, que son MP3, WAV, WMA, etcétera, de archivo comprimido, zip, RAR, TAR, entre otros. También está de lectura, que es PDF, EPUB, AZW, ebook, etcétera. Los accesos a los archivos. Esto se refiere al método utilizado para acceder a los registros de un archivo prescindiendo de su organización. Existen diferentes formas de acceder a los archivos, entre ellas están secuenciales, directo, por índice y dinámico. Secuenciales. Los registros se leen desde el principio hasta el final del archivo. De tal forma, para leer un registro se leen todos los que preceden. Directo. Cada registro puede leerse, escribirse de forma directa, solo con expresar su dirección en el fichero por el número relativo del registro. Por índice, se accede directamente a los registros por su clave mediante consultas secuenciales a una tabla que contiene la clave y la dirección relativa de cada registro. Y por último está el dinámico, que es cuando se accede a los archivos en cualquier de los modos anteriormente citados. La elección del método está directamente relacionada con la estructura de los registros del archivo y del soporte utilizado. El nombre del archivo. Un nombre de archivo es un texto cadena que identifica un fileto. Cada archivo almacenado en la computadora disco duro tiene un nombre de archivo que ayuda a identificar el archivo dentro de una determinada carpeta. Por lo tanto, cada archivo dentro de una carpeta específica debe tener un nombre de archivo diferente, mientras que los archivos en diferentes carpetas pueden tener el mismo nombre. Aquí tenemos un ejemplo en las imágenes presentadas. También está lo que son las unidades de almacenamiento. Las unidades de almacenamiento son dispositivos que leen o escriben datos en soportes de almacenamiento y juntos conforman la memoria secundaria o almacenamiento secundaria del ordenador. Estos dispositivos realizan las operaciones de lectura y escritura de los soportes donde se almacenan o guardan lógica y físicamente los archivos de un sistema informático. Por ejemplo, son unidades de almacenamiento las lectoras o grabadoras de CD, DVD, los dispositivos encargados de leer, escribir en los discos duros, etc. Está la principal, RAM, que es la memoria de acceso aleatorio, cuyo contenido se pierde al apagar el ordenador. Son valores habituales, 512 kilobytes, 1024 kilobytes, 1 giga, 204 kilobytes, 2 gigabytes. Secundario, cuyo contenido pertenece después de apagar el ordenador, son discos duros con gran capacidad de almacenamiento. Y la memoria flash, que es un tipo de memoria que permite realizar múltiples operaciones de escritura o borrado en una misma acción. Como dice la imagen, las medidas, un bit se refiere o equivale a uno o a un cero, lo cual corresponde con el lenguaje binario, que es el que comprende la computadora. El byte, que equivale a 8 bits, hay que tener en cuenta que un byte corresponde a un carácter. Un carácter hay que tener en cuenta que es una unidad de información que corresponde a un grafema o a una unidad o con un símbolo. Los caracteres en el mundo de informática representan el uso de una codificación, el cual asigna un valor a datos a los caracteres. Un carácter corresponde por lo general a un byte conformado por 8 bits. Un kilobyte equivale a 1024 bytes, que es alrededor de 2 o 3 párrafos de un texto. También está el megabyte, que un megabyte equivale a 1024 kilobytes, que es alrededor de 1200 caracteres y en ese sentido cerca de 870 páginas de textos. También está el gigabyte, que equivale a un gigabyte equivale a 1024 megabytes. También está el terabyte. Un terabyte equivale a 1024 gigabytes. Un terabyte serían todas las páginas de textos que se puedan elaborar con 50.000 árboles. Ya hasta aquí es mi exposición. Gracias.